Este programa y sus anunciantes no se hacen responsables por las opiniones emitidas por el locutor y sus invitados. Hoy 23 de diciembre del 2025 en este espacio conversando con el Gocho. Y ayer fue un día bien interesante porque comienza oficialmente el invierno, pero así como en la película de El Juego de Tronos, Winter is Coming, bueno, ayer desde la residencia presidencial de invierno, que es el Palacete de Mar-a-Lago, el presidente Trump se presentó y dio una locución donde repartió juguete a dos manos como Gustavo Ávila en su mejor momento en el Kentucky Derby encima de Cañonero. Ayer fue épico, porque resulta que en una locución de poco más de una hora sentó claramente las bases para decirle al mundo entero: el jefe de este negocio soy yo, el que tiene el poder soy yo, el que maneja la plata soy yo, y tengo atrás mío nada más y nada menos que a la corporación de seguridad más importante de la bolita del mundo, que es el Pentágono. Y procedió de inmediato a apelar por la mondal negro del WhatsApp y hacerle el respectivo uso del pintalabios y se lo restregó en la cara, la nariz, los cachetes, en los ojos, por las orejas, a aquel y a todo bichito de uña de los que no le gusta la forma en que se expresa. De esa conversación sentó en sus posaderas a los chinos, al enano infeliz de Vladimir, a la rata del bigotón venezolano, al infeliz periquero de Petro y a toda esa sarta de bobas y bolsas, empezando por el pintado de Chicago para abajo. A todo el mundo le dijo: el papá de los helados soy yo, papá. El que corta el bacalao es este catire que está aquí. Y si no me creen, bueno, agárrense. Pero también sentó a los grandes manejadores de dinero como BlackRock, Blackstone y Vanguard, que viven de los fondos de pensiones, y que en el fondo que los grandes propietarios y dueños del dinero mundial, que son los fondos de pensiones, es decir, la plata de los viejitos, el tipo se metió a los viejitos al bolsillo cuando dentro de las cosas dichas expresa que va a bajar el precio de la medicina, que no es posible que en Estados Unidos por un medicamento X se esté pagando $150 por una pastilla para un viejito enfermo, y resulta que en Europa lo que pagan son $30 por la misma pastilla. Entonces el catire agarró y le dijo a la farmacéutica: usted me baja el precio de la pastilla de 150 a 30, y agarró y llamó a Maricrón y llamó a Stramer y a los demás bichitos europeos y le dijo: mira, amiguito, me haces el favor y subes la pastilla, que la tienes en $10 y la subes a 30. Y salió el bolsas aquel, el casado con Brillot, y le dijo: no, Donald, yo no puedo hacer eso. Le dijo: bueno, hermano, tú decides. Ve a ver qué haces con tu vida, porque Howard Lutnick, que es el secretario de Comercio, y Scott Bessent hicieron la tarea. Y tú ves, o subes tú el precio de la pastilla para que las farmacéuticas todos ganen plata, pero no a costilla de que los americanos le paguen la utilidad. Así que tú le subes el precio de la pastilla, porque si no, te voy a clavar 25% de arancel a todo producto que diga Made in France. Es decir,
de queso de pata de cabra, los vinos Bordeaux, los jamones, los prosciutti, y toda esa cosita, te la voy a subir 25% y vamos a ver si vas a poder vender en los Estados Unidos. Entonces el señor Emanuel la pensó 2 veces y dijo, bueno, si es así por las buenas, pues cuenta conmigo, hermano, yo subiré el precio de las pastillas, bolsa. Pero además de definirle el juego claro a los manejadores de dinero, entonces también le indicó al complejo militar industrial, que es el cuento que el señor Eisenhower entrega la presidencia diciendo, bueno, quedé a merced de estos bichos. Bueno, el catira Trump agarró y le dijo, yo soy como el bebé de Rosemary del Pentágono. Sí, yo soy el demonio que viene a repartirle juguete, pero con varias condiciones. Primero, es que la hegemonía de la guerra en el planeta la tenemos nosotros. Y para eso necesitamos reiniciar el proceso de construcción de buques grises, porque el poder en el planeta está en la capacidad de llevar las armas a todas partes. Y una parte de eso es el poderío aéreo, pero la otra parte son los barcos. Y por más de que tenemos los destructores de la clase Arleigh Burke, que salieron en la década de los 90, y por más de que todavía nos quedan algunos Ticonderoga, que salieron a finales de la década de los 80, y por más de que tenemos hoy el portaaviones, el Gerald Ford, que acaba de salir, pero fíjense que están decomisionando al Nimitz. Pero además de eso, el otro problema que tienen es que en la Armada han tenido varios proyectos que han salido chimbos, patarucos. Y el señor Trump agarró, y luego de haber visto los planes que le llevaron en la administración anterior, agarró y les dijo, vamos a echar todo eso al agua. Y ayer, entonces, en su alocución, dijo cosas interesantes como que va a ordenar la construcción de la nueva clase de acorazados de la clase Trump. Y el primer barco se llamará el Defiance, es decir, el retador, el que desafía. Y dijo que me tienen que hacer 2 en los próximos 2 años. El proyecto viene para 8 acorazados en el primer arranque y luego la aspiración es llegar hasta 20 acorazados. ¿Y eso se come con qué? Bueno, para que tenga idea, un acorazado es algo así como el Iwo Jima, como el USS Iowa, como el Wisconsin. Sí, ¿usted se acuerda de la película esa Battleship que salió hace como 4 años? Que salen con un acorazado a caerse a tiros con los alienígenas. Bueno, eso es un acorazado. ¿Y qué es lo que dijo? Vamos a hacer nuestros acorazados un poco más largos que la clase Iowa, pero con 100 veces más la letalidad que tenían esos acorazados, que en su momento tenían los cañones de 16 pulgadas, que eran las armas embarcadas más importantes de los americanos. Porque hay que recordar que el Yamato tenía cañones de 18 pulgadas. Para aquellos estudiosos que no hacen la tarea. Este espacio conversando con el Gocho. Y continuamos esbozando más o menos las ideas planteadas por el presidente Trump en su rueda de prensa ayer desde Mar-a-Lago. Y cuando hablaba de los acorazados, decía que no solo van a ser un poquito más largos que la clase Iowa, sino que va a tener 100% más de letalidad. Y lo primero que tenemos que inferir es que su planta es de propulsión nuclear. ¿Por qué? Porque todas las armas que está planteando en el ejercicio son de alto consumo de energía eléctrica. Por lo tanto, tú no puedes vivir con
una embarcación que traga petróleo como si eso fuera el motor de un Charger 400 del año 74, porque entonces no aguantarías la pela solo recargándole combustible. Segundo, porque dentro de las armas que plantean para estos acorazados están las nuevas tecnologías de los rayos láser. Sí, esas que están utilizando los israelíes para derribar drones, pero imagínense un acorazado con de 200 metros de eslora con unos 8 dispositivos de rayos láser para bajarse cualquier anomalía que se le esté acercando, y además que la defensa sería infinita. Eso es como estar navegando en el Falcón milenario de Han Solo, porque nunca se le acaba la munición, porque usted puede echar tiro mientras haya energía eléctrica, tendrás rayos láser. Pero también planteaba que esa nueva nave tendrá la capacidad de alojar misiles balísticos nucleares de una nueva clase que están construyendo, porque el acorazado, así como los submarinos nucleares, tiene que tener la capacidad de cascarse al que sea y donde sea. Pero es que además va a tener como arma un dispositivo que se llama The Railgun, el cañón de riel. ¿Qué es el cañón de riel? Bueno, lo que uno ha visto de lo que se ve en internet es que el cañón de riel es un dispositivo de propulsión electromagnética, así como la catapulta de los nuevos portaaviones, y que por energía electromagnética van a propulsar un cohete sin pólvora. Por lo tanto, todo lo que gastabas en pañoles para guardar pólvora, ahora eso lo vas a utilizar para guardar proyectiles. Segundo, que el proyectil de un railgun va como a 3.000 kilómetros por hora, y que en vez de tener el alcance que tenía originalmente la munición de los Iowa, que eran de 16 pulgadas y tenían 32 kilómetros de alcance, es decir, que usted podía disparar un tiro en San Cristóbal y meterlo en la parada antes de llegar a Cúcuta, o meterle el tiro desde San Cristóbal y casi pegarlo en Ureña. Eso es el alcance de un cañonazo de la clase Iowa. Bueno, pero resulta que el railgun, con la velocidad del proyectil, aumenta la proyección de la munición a más de 60 o 70 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que usted mete un tiro en San Cristóbal y se lo pega casi llegando al Milagro, sin gastar pólvora y solamente con un cachimbazo de energía eléctrica. Y hágale, papá. Ahora imagínese la capacidad de recarga del cañón para disparar todo ese poco de pepinos. Eso básicamente se hace una pared infranqueable entre rayos láser y este tipo de misiles, más la capacidad de proyección tierra adentro, porque es importante recordar que de los 7 billones de individuos que poblamos el planeta, casi 5 billones vivimos a menos de 30 kilómetros del borde de mar. ¿Qué significa? Que estos acorazados le pueden desgraciar la vida a cualquier país por el alcance de sus armas, inclusive tierra adentro. Es decir, que usted puede lanzar un proyectil frente a la bahía de Cata y se suena Maracay como le dé la gana. Que usted se puede soltar un proyectil desde las afueras de La Guaira y se puede cascar Miraflores y Fuerte Tiuna con la misma munición, sin gastar pólvora.
sin gastar misiles. Pero es que además le quedan todos los demás juguetes porque ese barco va a tener la capacidad de manejar drones artillados y todo lo que a usted se le ocurra, que usted vea en las peliculitas del día de hoy, eso se lo van a montar a esos acorazados. Pero es que allí no quedó el catire, sino que además dijo otra cosita. Dijo, hoy la Armada Americana tiene 15 años de ventaja tecnológica con respecto a nuestros demás adversarios. Es decir, que ni chinos ni rusos ven nuestros submarinos nucleares de ataque, por aquello de que los tipos dicen que van a controlar el Báltico o que van a controlar el Mar Amarillo o que van a controlar el Pacífico frente a Japón, Corea, etcétera. Yo te aviso, Chirulí. Pero es que además dijo, en este momento la Armada Americana tiene 30 submarinos en el mar. Uy. Pero también dijo, estamos ordenando la construcción de 15 submarinos nucleares más. Pero es que además pusimos en orden la semana pasada a construir fragatas. Y además ordenamos la construcción de más barcos anfibios de apoyo a los Marines. Y además mandamos a recomponer la flota de naves de abastecimiento para la Armada, porque el éxito de una Armada es la capacidad logística, es decir, que puedan abastecer de comida a los soldados, que puedan abastecer de munición y que puedan abastecer de combustible a las aeronaves de todo tipo que van a navegar. Eso es lo que planteó el Catire ayer, pero además de eso, quizás lo otro pendiente de ver es que estaba flanqueado por el secretario de Guerra, el señor Pete Hegseth, estaba flanqueado por el secretario del US Navy y, por supuesto, por el secretario de Estado, el señor Marco Rubio, que es el cuarto hombre en el poder americano y que tiene llave para misiles nucleares, porque hay que recordar que la cadena de mando en los Estados Unidos es presidente, vicepresidente, Speaker of the House, secretario de Estado y después secretario de Guerra. Bueno, de los 5 hombres con mayor poder, ahí habían 3 viendo la locución. Este espacio conversando con el Gocho. Agradecemos que nos sigan en nuestras redes, gocho.oficial, que le dé a la campanita cuando publicamos. Además de eso, importante que le coloque la manito para arriba o para abajo si le gustó el contenido. Sus comentarios se los agradecemos, pero si se le pega un superchat, muchísimo mejor. Y decíamos en el segmento anterior, porque estamos tratando de analizar lo que se dijo en la rueda de prensa de Mar-a-Lago el día de ayer, y es que en la alocución, cuando tú ves la foto, ¿qué es lo que se ve? La sabiduría del Catire, que el tipo tiene el juego planetario en la cabeza y el tipo anda como 8000 RPM. Y luego ver la manga de periodistas que están pendientes del cuento de las cachifas, con unas preguntas súper estúpidas de lo importante de lo que se estaba diciendo, y se fueron que si el cuento de Epstein, o que si el cuento del lavaperro de Maduro, o que si la rata de Petro, y una sarta de boberas que definitivamente no se la ven. Pero lo que es importante en la foto es que mientras Trump es un hombre ya de 78 años para arriba, detrás tenía la juventud. Por un lado tenía a Pete Hegseth, que es un combatiente, que además viene graduado de Princeton, pero es un tipo que tiene claro qué es lo que usted necesita para que unas fuerzas armadas sean lo suficientemente letales. Y por el otro lado tenía al señor de Miami, al secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha sido el arquitecto junto con el señor Hegseth, el señor Ratcliffe, la señora Wiles y los otros actores de la oficina del Asesor Nacional de Seguridad para establecer que Make America Great Again, que es hacer América grande de nuevo, es todo el continente
y vemos que eso es lo que ha hecho el Departamento de Estado. Primero, organizar de buscar la paz en 8 conflictos armados y sobre todo liquidar a los comunistas en el continente americano. El último resultado fue el triunfo del señor Katz en Chile. Falta el resultado de Honduras, que están todavía en el tiempo del conteo, pero sobre todo que voltearles el discurso y callarle el hocico a Claudia La Chimba, callarle el hocico al mocho de Lula y dejar muertos en el sitio a las ratas castristas cubanos, eso tiene la visión del arquitecto del señor Rubio. ¿Por qué? Bueno, porque a La Chimba el tipo se le fue para México y le dijo, mira Claudia, me entregas los narcos y me permites hacer operaciones y que tus fuerzas armadas capturan a los tipos o yo me meto aquí con tus tropas. Y Claudia procedió de inmediato a callarse la jeta y decirle, mande usted, patroncito. Y después lo mismo pasó con la rata de Lula. Lula se estaba batiendo un champú y fíjese que en la última reunión de Mercosur, Milei también agarró y sacó la monda del negro del WhatsApp y se la pasó por la jeta y se la restregó y le dijo, Venezuela es un país de maulas, está dirigido por un narcotraficante y en Mercosur tenemos que rechazar eso. Pero antes, cuando Mercosur era una guarida de ñángaras de izquierda, bueno, podían decir algo, pero hoy son totalmente irrelevantes porque el único balurdo que queda ahí es el Bolsas de Lula, que quedó para el arrastre de los caballos. Pero también, dentro de la declaración que se daba ayer, le preguntaron al presidente Trump, mire, presidente, y todo ese movimiento que usted tiene en el Caribe es para atacar Venezuela. Y Trump agarró y le dijo, yo voy a atacar donde esté la droga y donde venga. Y si viene de tierra también voy por ello. Ah, o sea que usted va para Venezuela. Y le dijo, donde estén. Y entonces salió otro periodista, bueno, ¿y qué opinión tiene usted del periquero de Petro? Y dijo, ese Bolsas, eso es muy sencillo. Colombia sigue produciendo y enviando muchísima cocaína y los tenemos en la mira. Particularmente le tenemos 3 enormes laboratorios que en cualquier momento les damos balín. Ahí le dijo a Petro, muévete pues, muévete chimbín, para darte balín también contigo, Bolsas. Pero también importante fue una pregunta que le hicieron del bigotón. Mire, ¿y es que usted va a seguir insistiendo en soplarse al Bolsas, el bobo de Cúcuta? Y el catire dijo, ese infeliz sabe lo que yo quiero. Él verá qué hace con su vida. Pero básicamente no recojo pasajeros y, como le dicen a uno en el terminal de San Cristóbal, Cúcuta, Cúcuta, Maracay, Maracay, Puerto Cabello, Puerto. Usted decide, bobalón, ¿para dónde agarra? Si coge para su tierra o se mete en algún hueco en Venezuela o más bien agarra y se le entrega a los muchachos de las diferentes corporaciones que te están buscando para cobrar los 50 millones de dólares. Pero ningún bicho de esos se va a ir liso y eso es lo que observamos ayer. Ahora, cuando uno observa que el gobierno americano tiene la jugada clara para defender sus intereses a sus ciudadanos y su estilo de vida, en Venezuela tristemente hay unos individuos que no la ven. Por un lado tenemos a los lavaperros de la supuesta oposición que cada día salen con una estupidez más grande que la otra y no quieren entender que quien violó las reglas de juego fue Venezuela desde el momento en que nos planteamos acabar con una infame ley que fue la Ley de Reversión Petrolera del año 69 que planteó Caldera, pero también que luego en el año 76 nos tiramos la parada de la estatización de la industria petrolera y le quemamos el queso a 37 empresas que estaban invirtiendo en Venezuela a full máquina para sacar petróleo y por eso
apenas pagamos $1.000 millones y hay gente que cree que eso se pagó el justiprecio. Pero bueno, ese fue el costo del negocio también, de que en Estados Unidos, de alguna forma, Rockefeller no quiso dar la pelea y el gobierno americano tenía un toche con ojos como Carter, que se dejó pasar también el machete por la nariz, y sobre todo que el gobierno de los republicanos de Gerald Ford venían saliendo con las tablas en la cabeza de la guerra de Vietnam y los agarramos con la guardia abajo. Pero eso fue en ese momento. Pero a pesar de eso y de que se hizo un enorme esfuerzo por la industria petrolera, todo pintó que a la larga se transformaba en un fracaso, porque cuando a nadie le duele el negocio, hagamos fiesta con eso. Sobre todo cuando vemos que en los últimos días se ha confiscado dos tanqueros con petróleo, cerca de más de 3 millones de barriles, y entonces dicen, pero es que el petróleo es nuestro. Y el catire dijo, ¿y qué va a hacer con usted con ese petróleo? Me lo voy a coger. Y los barcos, me los voy a coger también. Esa fue la respuesta de Trump. Este espacio conversando con el Gocho y finalizando ya el tema, volviendo a lo venezolano, es que en la locución del presidente Trump le preguntaron, ajá, ¿y qué va a hacer usted con el petróleo confiscado a estos barcos piratas? Me lo cojo, lo pasaré para las reservas estratégicas. Y los barcos también me los cojo y veré si los pico en pedacitos. Y al otro barco chino que estaba por ahí paseando, bueno, vean a ver qué hacen con su vida, pero el que quiera hacer trampa, trabajar como pirata, negociando, violando las reglas del comercio internacional y el comercio marítimo, actuando como bucaneros, y más cuando sea robarse el petróleo venezolano en un país de donde el Sambo de Sabaneta nos robó la propiedad, la inversión, y no cumplió para nada en los acuerdos que ellos mismos habían firmado, voy por todos esos bichos. Pero también es importante observar que ¿cuál sería la importancia de Venezuela al futuro de los planes del presidente Trump? La energía. Porque si algo dijo es que para construir ese montón de barcos se necesitan muchísimos robots y muchísima inteligencia artificial. Y ahí es donde está el potencial de Venezuela para instalar muchísimos data centers, que ese es parte de nuestro potencial. Pero hay otro potencial importante, y es que dijo que los acorazados iban a ser de acero, no de aluminio, que los cascos serían de acero. Hay que recordar que el acorazado de la clase Iowa, sus mamparos tenían más de 30% de la chapa de acero. Eso es hierro por borbotones. ¿Y quién era uno de los grandes proveedores de hierro para la fabricación de barcos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se lanzaban 3 barcos al día del complejo militar industrial americano en la Segunda Guerra Mundial? De la Orinoco Mining iba de Venezuela muchísimo de ese hierro. Y hoy, en la visión del presidente Trump, probablemente las siderúrgicas en Estados Unidos van a trabajar a full pata, pero les va a faltar acero, y ahí es donde podemos entrar a jugar nosotros con un enorme potencial. Pero eso en tanto y en cuanto redefinamos la propiedad de la tierra, la propiedad y el cumplimiento de los contratos y las inversiones, y no actuando como maulas. Por eso es que es muy importante que el equipo legal de la señora Machado defina claramente el tema de la propiedad. Y hablando del equipo de la señora Machado, entonces observamos que desde el momento en que se gana la elección por allá el 28 de julio, la señora Machado dijo hasta el cansancio, primero, que le agradecía a los militares,
Segundo, les pedía que no se fueran de baja, porque ese triunfo se había logrado porque la gran familia militar había participado en recoger las actas y asegurarse de que llegara el resultado. Y después de hacer todo eso y desgañotarse en oferta al cuerpo militar, entonces ahora aparece el señor ministro, este profesor civil que está opinando en materia militar, para decir que lo primero que va a hacer es que se va a tirar a todos los generales y los va a votar y les va a dar una patada por el orto el día 1. Y que si se les salvan en la primera purga, de inmediato va a proceder a pedir un referéndum para rasparlos. Yo creo que hay que recordar a ese profesor dos cosas. Que la razón por la cual llegamos al detritus, que son las fuerzas hambriadas al día de hoy, es que quizás tiene que voltear y ver el ejercicio de uno de sus anhelados héroes, que es la vieja Llorona de Yaracuy. Porque mientras los militares le ganan la guerra militar a la guerrilla y los ponen presos y los llevan ante la justicia, vino este viejo infeliz y se lanza la política de pacificación y deja a todos estos criminales y terroristas libres en la calle con todos los derechos civiles y reinserta al juego político, y de esos polvos vinieron los lodos del 4 de febrero. Entonces una cosa es hacer una purga en el mundo militar. ¿Y dónde va a ser la purga en el mundo político de la cantidad de ratas que fueron responsables de perdonar a todo este poco de gusanos, de esta cantidad de criminales, terroristas, narcotraficantes y asesinos que nos han destruido la patria? Porque no solo lo hicieron en finales de la década del 60, en los 70, cuando los pacifican, sino que luego en el año 94 vuelven a echar a los mismos revoltosos, los mismos herederos de las ratas de la década del 60, y los vuelven a echar para la calle para que destruyeran el país de hoy. Entre esos hay por ahí un supuesto candidato a ser ministro, que era el ministro de la Secretaría de la vieja Llorona de Yaracuy, un señor muy connotado, abogado, que todo el mundo lo ve. ¿Y quién es ese toche? Ese es el mismo imbécil que agarra y sobresee la causa del Sambo y le permite que sea candidato presidencial. Y entonces vas a purgar a los militares, pero no vas a purgar a los políticos. Entonces, bueno, primero hay que ver cuál es la vara con la que mide el señor ministro. El segundo problema del ministro es que él indica en sus respectivas entrevistas que él es un estudioso de la materia militar. Bueno, pero yo creo que sacó como 0,5 o le pasaron la materia. Porque dice que la última vez que las Fuerzas Armadas venezolanas tuvo un combate fue cuando el Falke, en el año 1902. Bueno, primero, en 1902 lo que se dio fue el cerco que hicieran los barcos alemanes e ingleses a Venezuela para cobrar las deudas que Castro decía que no iba a pagar. Y de ese chicharrón nos salvamos gracias al que el presidente americano Theodore Roosevelt agarró e invocó la doctrina Monroe y le dijo a los europeos: se me van de aquí, aquí ustedes no van a entrar, esta gente va a pagar, pero aquí no se meten. Y nos salvó el fundillo, los americanos, de nuevo. Eso es historia, porque hay que recordar que para 1898, cuando se discutió el famoso laudo arbitral de París, el gobierno venezolano de la época no tenía quien nos representara. ¿Y quién nos representó en esa negociación? Casualmente, a un individuo enviado por los Estados Unidos, porque si no hubiese quedado la discusión del territorio en reclamación, perdemos todo, y nos salvaron los americanos. Así que el Falke, es importante recordarle al profesor que el cuento del Falke es la inversión del papá de Carlos Delgado Chalbó. Eso fue en 1929, no fue en 1902, para aquel estudioso. Este espacio, conversando con el Gocho,
en este último segmento, decíamos que, de acuerdo a la posición del ministro de la Defensa Civil que se lanza por su tobogán de hojillas apoyando a la señora Machado, primero la desautoriza, porque ella está diciendo una cosa y este señor dice otra. Segundo, la señora Machado manda en unos días pasados a dar una entrevista en La Patilla a un señor general que aparentemente es la cara visible de la jugada militar, porque también lo presentaron en sociedad en el acto de José Gregorio Hernández, y entonces ese señor dice que quizás apenas el 20% del grueso de la oficialidad está comprometido en actividades ilegales, pero que usted no puede agarrar y liquidarlos a todos hasta que usted no revise caso por caso, porque tú no puedes agarrar y tratar el tema militar como la jueza rata esa que le metió 30 años de cárcel a los señores del caso Paramacay, que por estar en el sitio a todos les metieron 30 años sin revisar causa por causa. Y hay que recordar que la responsabilidad penal es personalísima. Pero ese no es el problema. Está bien, señor ministro, bótelos a todos. Pero hay que recordarle una cosa. Probablemente ese poco de barrigones hoy hay una enorme cantidad de corruptos. Pero yo no creo que los 2000 generales todos sean unos sucios, cochinos narcotraficantes. Punto uno. Porque hay mucho general que está pelando más que el fugitivo. Pero además de eso, ese no es el tema. Sino que cuando tú tienes a unos individuos que desde que salieron de su casa, se graduaron en su liceo y se fueron a las escuelas militares a formarse, toda su vida lo han pasado alrededor del ejercicio de la violencia calificada por parte del Estado. Es decir, esos tipos se prepararon para matar. Y si usted agarra a todos esos 2000 tipos que usted dice que va a liquidar, más el resto, y los raspa, no se le olvide que los sarnosos chavistas tienen más de $500 billones para recuperar el poder. Y cuando usted habla de mandar a todos estos tipos para la casa, se le olvida que primero, sí hay redención y revisión de la causa de los comunistas, a los cuales se les perdonó durante el gobierno de Caldera 1 y 2, pero tú no vas a darle la posibilidad de salvar las castañas del fuego a todo este poco de bichos que dicen ser militares. Unos serán buenos, otros serán malos, otros serán peores, pero tienes que darle la posibilidad, porque además hay otra cosa. Formar un teniente coronel son 18 años desde que el hombre entra a la carrera hasta que llega a comandante. Y usted va a mandar a todos esos tipos para su casa. ¿Y a quién va a contratar? ¿Es que usted cree que va a agarrar los perfiles de LinkedIn o los perfiles en Yahoo para revisar a quién le va a dar usted el cargo de comandante del batallón tal o cual? ¿O qué cree usted? ¿Que la soberanía de la República se va a cuidar con qué? Porque usted va a agarrar a un montón de venezolanos que están fuera del país, en Chile, en Italia, en Estados Unidos, que hoy están manejando Uber y mañana les va a entregar un batallón, porque estos sí son puros y castos. Yo creo que ahí hay un error de apreciación porque no está entendiendo el tema militar en Venezuela, no está entendiendo el tema militar en general, porque, insisto, ese tipo de prácticas ya se ejecutó. Casualmente, le voy a hablar varios ejemplos. En el gobierno del presidente Calderón en México, el tipo no se metió la mano al drill para pagarle a las unidades de operaciones especiales de la Armada que estaban formados para pelar narcos. ¿Y qué pasó? Que vino un grupo de narcos y le dijo, ¿cuánto te paga el Estado mexicano? Me paga, no sé, $1,000 mensuales, te pago 10,000. Y agarraron a la unidad de operaciones especiales y se formó una cuestión que se llamó el cartel de los templarios. Y después los militares pelaron a los civiles y el cartel de los templarios sigue funcionando con estos tipos. ¿Por qué? Porque se desperdició el talento de unos individuos que fueron formados para eso. Segundo ejemplo, vamos ahora un poquito más lejos.
vámonos para Irak. En Irak tenían unas fuerzas armadas con más de 300.000 hombres en armas, que era el ejército de Saddam, que eran de origen sunita. ¿Y qué pasó? Que cuando llegan los americanos designan a Malaki, pero Malaki era chiita. Mientras estaban los americanos, ese poco de gente, los que eran culpables los volaron, y algunos individuos militares que sirvieron fueron las policías y el ejército de la nueva República de Irak, porque había que cuidar el país. Y esos tipos le estaban echando pichón. Pero cuando llegó Malaki y la rata del pintado de Chicago se retira de Irak, Malaki vota o manda a esguañingar a los generales y a los líderes sunitas, y estos tipos se arrecharon, se cuadraron con Abu Bakr al-Baghdadi y se forma el ISIS, y vinieron y en un ratico tomaron Mosul, y en Mosul tenían más de 2.000 millones de dólares en efectivo en el banco, en la bóveda del Banco Central iraquí de Mosul, y ahí tenían para financiarse y hacer diabluras y matar a todo el que les dio la gana. ¿Por qué? Porque desperdiciaron el talento de estos hombres. Y lo mismo pasó en Colombia. En Colombia tienes un montón de individuos que se han formado para hacer la guerra y que han hecho la guerra de guerrillas. Y cuando los tipos se quedaron cesanteados y no les dieron pensiones que valgan la pena, ¿dónde están todos esos colombianos? Muchos de ellos están peleando en el frente de Ucrania. ¿Por qué? Porque sí le pagan su talento. Pero hay otros que se van a la parte torcida, que esos son los famosos sicarios que han ido a trabajar a carteles mexicanos, o que están trabajando con el ELN, o que fueron los que se pelaron al presidente de Haití, que eran todos comandos colombianos. De manera que cuando se plantea que usted va a raspar a todos esos militares, que si no los raspa el primer día, los raspa en un referéndum, bueno, es importante que revise lo que está diciendo. Primero, porque creo que no está autorizado por la señora Machado. Segundo, porque usted no puede agarrar y darle un discurso que vaya en contra de lo que la señora plantea. Y tercero, que eso no tiene lógica militar. Usted no puede agarrar a los tipos que han hecho la tarea y despreciarlos como lavaperros. Ojo, yo no estoy diciendo que sean santos, mucho bicho de eso tiene que ser llevado a la justicia. Pero tú no puedes hacer tabula rasa, porque si los raspas y los dejas en el aire, ahí mañana va a estar Rafael Ramírez, que no lo tumban por 40.000 millones de dólares, o la rata de Rodríguez Torres, que no lo tumban por 3.000 millones de dólares, o la rata de Diosdado, que no lo tumban por 40.000 millones de dólares. Si queda libre para maniobrar, y todos esos bichos se le van a poner a la orden y van a venir de retruque. Entonces tiene que cuidar las palabras del señor ministro, porque creo que no se está haciendo un favor ni a la opción de asumir el cargo, ni ayudar a la señora, ni ayudar a la República. Bueno, mañana será el día de Navidad y seguimos. Chao, chao. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.